Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción, con la temática titulada Sesión 3, Análisis de Trabajo Seguro para el Sector Construcción. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, mi papá, buenos días Fernando, buenos días a todos, están muy saludables hoy, ya somos 63 personas, está Elizabeth que nos saluda, está Jairo Hernán, hola Jairo Hernán, María Marjorie también nos saluda desde Manizales, bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia que tenemos el día de hoy, específicamente análisis de trabajo seguro para el sector construcción, nuestra tercera conferencia de esta comunidad, y bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cómo nos va con el sondeo. Ingeniera, iniciaremos con el sondeo. Le recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Según el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién debe firmar un ATS en obra es? A. Responsable de seguridad y salud en el trabajo. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C. Trabajadores. D. No se define. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Sonia Jacqueline Martínez, buenos días, Inge, me encantan sus capacitaciones. A mí me encanta que estés con nosotros, Sonia Jacqueline. Luisa Fernanda Cárdenas también nos saluda. María Damaris desde Apartado dice que está lloviendo mucho. Bueno, hay que protegerse mucho en esta temporada de lluvias con estas nuevas epidemias que nos están dando ahorita con fiebre amarilla y todo. Mucho cuidado, por favor. Son los resultados de nuestra primera pregunta. Responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra, 53%. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 25%. C. Trabajadores, 8%. D. No se define, 14%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿La metodología de una ATS es obligatoria desde algún marco legal? A. Verdadero. B. Falso. C. No se define. 15 segundos y conocemos los resultados. También nos saluda John Alberto Chinchilla, buenos días. Nos saluda también Luisa Fernanda Cárdenas. Ya somos 80 participantes, bienvenidos sean todos ustedes. A verdadero 87%, B falso 5%, C no se define 8%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La metodología obligatoria de una ATS es A. GTC 45, B. NTC 4116, C no se define. 15 segundos y conocemos los resultados.
Bueno, los que han estado en conferencias anteriores saben que esta pregunta tiene cascarita. La obligatoriedad de una metodología. Pilas con eso. Los puse a dudar, ahí empezó el sondeo a moverse. Estos son los resultados. A, GTC 45, 38%. B, NTC 41, 16, 28%. C, no se define, 35%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias, mi Pau. Qué rico que nos acompañen nuevamente ustedes aquí como participantes en estas conferencias de Positiva Compañía de Seguros. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? El famoso ATS, ARO, análisis de trabajo seguro o análisis de riesgo por oficio, que lo conocen algunos en otros sectores, sobre todo en la parte minera. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, definir criterios prácticos para hacer un ATS, validar qué normatividad vigente hay respecto al ATS y estructuremos un ATS para el sector construcción a ver cómo nos va con un ejercicio práctico el día de hoy. Bueno, como siempre, arrancamos con el marco legal. Como ustedes saben, dentro de la estructura que tenemos el decreto de 72, aquí les hago un barrido de un marco teórico que hemos visto en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, como para que tengan ese recorderis, pero no vamos a entrar en detalle porque si no nos daría el tiempo para la conferencia. Entonces, desde la estructura del decreto de 72 del 2015 se obliga a hacer identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de estos riesgos como tal, y es una obligación. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué hablas de eso? Ok, porque el ATS traduce análisis de trabajo seguro y tiene un paso a paso donde está involucrado la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el control de los mismos. ¿Ok? ¿Qué es importante que tengan en el radar? ¿Qué es peligro y qué es riesgo? Que es una pregunta que siempre hacemos dentro de la estructura y el ejercicio que tenemos acá. No nos vamos a demorar mucho en este punto, pero lo recordamos. Peligro, recuerden que está asociado a la fuente que puede causar un daño y riesgo a la probabilidad de que esa persona se lesione con ese peligro y que tenga una consecuencia o una severidad asociada a esa probabilidad. Vamos a poner el ejemplo en esta fotografía. Ahí tengo una persona trabajando sobre unas canecas en un planchón, está a menos de 2 metros de altura. Vamos a decir que no es una condición de trabajo en altura, no es una tarea de alto riesgo en este caso, porque no está a 2 metros como la 4272 lo establece, sino que lo vamos a evaluar de alguna manera como locativo para superficie y áreas de trabajo. En ese orden de ideas, locativo sería el peligro porque es la fuente y el riesgo estaría asociado a qué tan probable es que se nos caiga y cuál sería la severidad de la consecuencia o la lesión que sufra de esa caída. Así estaría asociado. Ahora, puede haber personas que nos digan, oye, no, es que yo lo voy a evaluar como alturas. Listo, no hay rollo. Bajo el marco de la 4272, no sería trabajo en alturas porque no está a 2 metros. Cada caneca tiene más o menos 50, 60 centímetros. Estamos hablando menos de 1 metro, 1,20, ¿cierto? Pero pueden evaluarlo como trabajo en alturas a alturas inferiores a 2 metros. No hay problema. En cualquiera de los dos que lo identifiquen y lo evalúen, está bien. Lo importante es que lo identifiquen, lo evalúen y lo controlen. En este caso, pues ya pusimos el ejemplo de peligro y riesgo. Igual, si tienen dudas, recuerden que yo estoy acá en el panel de preguntas y los estoy leyendo a la par que voy con la presentación para que ustedes puedan preguntar lo que necesiten. ¿Qué es importante? Fíjense que aquí hablábamos de una metodología desde el marco legal. Quién firma la ATS, si hay una metodología obligatoria y si de alguna manera u otra hay alguna metodología que sea obligatoria o que sí existe una metodología. Realmente desde la estructura del ATS no existe un marco normativo o un requerimiento desde el decreto 1072, la 2400 o la 1562. No hay una exigencia de un ATS como tal, ¿cierto? Pero ustedes me van a decir, la mayoría contestamos que verdadero. De hecho, hablaba, el 87% votó que era obligatoria una metodología de ATS desde alguna marco legal. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver en qué marco legal se habla de ATS de alguna manera u otra como metodología o mecanismo. Pero desde el 1072 y la normatividad que viene hacia atrás, no se hace obligatorio el tema de ATS. ¿Qué es obligatorio? Identificar peligros, evaluar
los riesgos y hacer un control. Y la norma dice, el decreto de 72, que debe aplicar una metodología. ¿Cuál? No dice cuál. Pero ojo, estamos hablando de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Vamos hasta ahí, porque del ATS todavía no hemos analizado ese marco legal como tal, ¿ok? Habla también de que debe ser mínimo de manera anual y que deben participar todos los niveles de la empresa, etcétera, que se deben contemplar las actividades de alto riesgo de acuerdo al decreto 2090 como tal. Hasta ahí vamos bien. Pero María Marjorie Castro, muy bien María Marjorie, pero dice María Marjorie, pero en la 4172 sí se habla. Claro que sí, ahí voy, calma. Me encanta que vayan 2 pasos adelante, 3 en este caso. María Marjorie, claro que sí, aquí les muestro. En las tareas de alto riesgo que hemos analizado en las comunidades, hay 2 marcos normativos que sí hablan del famoso ATS, que es la resolución 491, que es la que reglamenta el tema de espacios confinados, y la resolución 4272 en el artículo 15, donde habla de permiso de trabajo. Entonces, por eso la pregunta era un poco suspicaz. Desde el marco legal del sistema de gestión como tal, en cuanto a identificación de peligros y evaluación de riesgos, no se habla de ATS, ¿ok? Pero en estas 2 normas que traje a colación y que están muy relacionadas con nuestra comunidad del sector construcción, sí. Entonces, si vemos la resolución 491 en el anexo técnico 1, donde habla de todo el tema de capacitación para espacios confinados, en el numeral 3.1 habla de saberes de conceptos y principios y se habla de herramientas para identificación de peligros y control de riesgos, ATS, ARO y otros. Es decir, aquí se empieza a hablar de ATS o de ARO, en este caso es lo mismo, solo que las iniciales son diferentes. Uno es ATS, análisis de trabajo seguro, y otro es ARO, análisis de riesgo por oficio. Yo vine a conocer el ARO hace como unos 15, 16 años cuando estaba trabajando en Montelíbano con una minera allá era donde se hablaba de ARO, porque siempre en construcción había conocido el ATS. Entonces, de alguna manera u otra, es el mismo concepto, solo que cambia las iniciales. Y la resolución 4272 en el artículo 15 habla del permiso de trabajo en alturas, que si bien es cierto, la resolución 4272 fue primero que la 491, o sea que estaríamos hablando que la primera norma, de alguna manera u otra, que habla o que establece el tema de la ATS es la 4272, como bien lo había dicho María Marjorie Castro. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta desde el marco jurídico? Lo siguiente, de igual manera, el permiso de trabajo debe, esta es la palabra clave, debe. Cuando habla la norma de debe, es obligación. Cuando habla de podrá, es una sugerencia, pero en este caso dice debe y el debe es una obligación. Entonces dice, de igual manera, el permiso de trabajo debe tener en cuenta el análisis de los demás riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales externas que pueden cambiar el desarrollo de las mismas. Lo anterior debe, vuelve el debe, verse reflejado en un formato de análisis de peligros por actividad, ARO, ATS o cualquier otra metodología. Entonces, eso en la 4272 donde se viene hablando de un debe o una obligación de reflejar en un formato el famoso ATS, que es el que estamos hablando como tal. Ligia Tolosa, para contratistas que ejercen trabajos en campo es necesario el ATS. Ojo con esto, vamos a hablar muy puntual. Muchas gracias, Ligia Tolosa, por tu pregunta. Mire que aquí hay algo importante. No hay un marco legal desde el decreto 1072, de 2400, 1562, todas las que hemos como hablado del sistema de gestión y todo lo que tiene que ver cuando se hablaba antes de salud ocupacional y todo este tema, ahora hoy en día seguridad y salud en el trabajo, que nos obligue a tener un formato de ATS, ¿ok? O sea que desde la estructura que yo estoy diciendo hoy en peligro sector construcción no hay una obligación de tener un ATS, ¿ok? Pero en la 4272 sí es una obligación que dentro del permiso de trabajo exista un formato asociado que se llama ATS. Entonces, vamos a concluir de la siguiente manera. Si yo hago trabajo en alturas bajo el marco de la 4272, es obligatorio el ATS, ¿ok? Si yo hago análisis, trabajo en otra tarea que no sea alturas, mampostería que no sea alturas, acabados que no sea altura, corte que no sea altura, no hay una norma que me obligue a hacer un ATS.
La norma me obliga a identificar peligros, evaluar riesgos y controlarlos bajo un esquema metodológico que yo defina, que por lo general esto se hace en la matriz de peligros. ¿Eso qué significa? Que yo estaría cumpliendo con mi matriz de peligros para todo lo que tenga que ver con peligros en el sector construcción que no estén asociados a trabajo en alturas, ¿ok? Porque fíjense que en la 491 habla de capacitación en ATS, pero no me obliga a tener un formato de ATS. Entonces, ¿qué es lo que yo como experta de la comunidad les recomiendo? Que de una manera u otra hay normas que nos sirven de guía para cuando hay un vacío o una ausencia en un marco normativo que nos interesa. En este caso, la 4272 me obliga a tener un ATS para tareas de alto riesgo. Pues de alguna manera u otra, yo podría adoptar el ATS para todas las tareas que yo vaya a realizar, por ejemplo, en tareas de alto riesgo o las actividades de alto riesgo o las tareas críticas que yo tengo en este caso. No necesariamente el ATS tiene que ser para todo, pero vuelvo e insisto, solo en la 4272 me obliga con el debe a tener un formato de ATS. En las demás normativas, no. Entonces, Ligia, espero haber sido clara con la respuesta a tu pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? El 1072 habla dentro del 224623 que el empleador debe adoptar métodos para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y establecer controles. Siempre nos hablan de metodologías, no nos obligan a una específica. Entonces, aquí tenemos un videíto que se me bloqueó el computador. Suele suceder. Listo. Estoy haciendo aquí tarea de alto riesgo, en este caso trabajo en alturas, y tengo un compañero muy solidario y un trabajador muy prevenido porque le dice a su compañero que lo tenga. ¿Ok? Entonces, bajo el marco de la 4272, yo tengo que tener para esta tarea permiso de trabajo y ATS. Si yo no estuviera en alturas, no estoy obligada a tener un ATS. Ojo con eso. Pero la recomendación es siempre ir más allá de lo que nos pide la norma para mejorar la prevención y protección en todos los temas de prevención de accidentes de trabajo, lesiones, salud en los trabajadores, etc. ¿Ok? Entonces, arranquemos con ATS. Por acá me pregunta Luisa Fernanda Cárdenas, ingeniera, ¿es posible establecer el ATS de forma digital siempre que se trate de la misma tarea y se realice en el mismo lugar de trabajo? Luisa Fernanda, considerando lo que acabo de mencionar, no hay una estructura definida de qué debe contener un ATS bajo un marco normativo. Entonces, tú lo puedes hacer digital, tú lo puedes hacer físico, como tú consideres dentro de tu procedimiento, de tu estructura. Lo importante, en el caso de la 4272, es que el ATS te sirva como elemento probatorio, como registro, como evidencia, ¿ok? Entonces, si lo tienes en digital, pero se te borró la nube, se te entró un virus y no sé qué, y no queda la evidencia, pues no tienes cómo soportar el cumplimiento normativo. Si lo tienes en físico, pero se inundó la oficina y se mojó y no sé qué, pues no tienes la evidencia o el registro. Entonces, es muy importante que tú lo definas dentro de tu procedimiento, porque como no hay un marco normativo que te diga si el ATS debe ser físico o digital, lo estableces tú, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué es un ATS? Entonces, de acuerdo a lo que se consulta en los mecanismos de Internet y los libros y bueno, como todo el tema, la metodología de ATS es un proceso sistemático para identificar y controlar los peligros y riesgos asociados a una tarea o actividad laboral. Y su objetivo es prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales, garantizando un entorno de trabajo seguro. Erika, pero eso es lo mismo que me dicen a mí en la matriz de peligros. Entonces, ¿qué? ¿Hago una matriz de peligros o hago una ATS? Ojo, la norma te obliga a hacer identificación de peligros, evaluación de los riesgos y control de los riesgos bajo una metodología, ¿ok? Si tú quieres utilizar la metodología de la GTC 45, por ejemplo, o la NTC 4116, que son las dos que vamos a analizar ahora, y bajo esa haces tu matriz de peligros y bajo esa haces tu ATS,
no hay problema porque, como te digo, la norma te obliga a metodología, más no a cuál metodología en la identificación de peligros o ATS. Adaluz Moreno me dice, ¿es obligatorio que la ATS tenga la firma de los trabajadores o firmas? Ya vamos para allá. Sabía que esa pregunta iba a salir, por eso esta mañana le metí un par de cositas a la conferencia antes de empezar. Ok, para los 131 asistentes ya vamos a responderle esa pregunta a Adaluz Moreno. Ok, entonces, esto es dentro del ejercicio. Vamos a mirar, tengo un andamio de un cuerpo y medio, más o menos, casi 2 cuerpos de trabajo en alturas. Para acá yo lo puedo establecer como 2 metros, o sea que el señor sí estaría haciendo trabajo en alturas. Bajo la perspectiva que estamos analizando acá, sería trabajo en alturas. Si lo vemos desde acá, en el desnivel que tiene, y si medimos y todo, puede que no sea trabajo en alturas porque pues acá no tengo la regla para hacer el ejercicio, pero vamos a determinarlo como trabajo en alturas por la visual que tenemos o que tienen ustedes en la conferencia, ¿ok? Entonces, bajo la 4272, yo tengo que hacerle permiso, de acuerdo al artículo 15, y tengo que hacerle ATS, pare de contar. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer un ATS? De acuerdo a la información disponible, insisto, no hay un marco normativo que me reglamente qué debe tener el ATS, como sí lo establece el artículo 15 de la 4272, por ejemplo, en relación al permiso de trabajo, o la 491 en relación al permiso de trabajo, que tiene un paso a paso. De hecho, creo que el artículo 15 de la 4272 los enumera y dice 1 tal cosa, 2 tal cosa, 3 tal cosa. Entonces, de alguna manera en el ATS no lo tiene, ¿ok? Entonces, dice, o la sugerencia que hacemos desde Positiva Compañía de Seguros es identifique la tarea, divida en pasos, identifique peligros, evalúe riesgos, implemente controles, documente, comunique, capacite, participe a los trabajadores, revise y actualice. Ustedes se acuerdan que en las conferencias que hemos dado de peligros del sector construcción, siempre hablamos de proceso, actividad y tarea. De alguna manera, en las conferencias anteriores yo siempre les he dicho, llegamos hasta tarea para la matriz de peligros porque así lo establece la GTC 45. Pero fíjense que en el ATS me desmenuza más allá de la GTC 45 el tema de la tarea. ¿Por qué? Porque aquí me dice identifique la tarea, que es el último paso que tengo en la GTC 45. Y a esa tarea divídala en pasos, o sea, esa tarea divídala más y a esas divisiones identifique peligros y evalúe riesgos y establezca controles. O sea, es un detalle, una minucia, un escudriñamiento de las tareas que tenemos en nuestra matriz de peligros. O sea, en conclusión, yo tengo mi matriz de peligros y después de que identifique las tareas, hago la evaluación de riesgos, y ya está mi matriz. De esas tareas saco una ATS donde identifico tareas, divido en pasos, identifico peligros, evalúo riesgos, controlo, documento, comunico, participo, capacito y reviso y actualizo. Ese sería el paso a paso de la ATS. Por acá, digamos que encontré en internet algunas metodologías, algunas aplicaciones que no estoy recomendando ninguna, ni Positiva Compañía de Seguros recomienda ninguna en especial, solo que pues en la búsqueda del internet aparece el nombre de la app y está en la bibliografía, pero es un ejercicio netamente académico, nosotros no estamos recomendando ninguna. Esta pues por derechos de autor tengo que poner el nombre de la imagen, de donde tomé la imagen, entonces para que no lo vayan a asociar a que estamos recomendando una u otra app. Entonces, hay infinidad de análisis de riesgos, cualitativo, cuantitativo, combinado, interno, externo, análisis de riesgos operativos, análisis de cumplimiento, es decir, hay infinidad de metodologías para hacer ese análisis de riesgos, pero por tiempo vamos a enfocarnos en 2, en la GTC 45 y en la NTC 4116. Entonces, la GTC 45 nos da una estructura, proceso, actividad y tarea, ahí están las definiciones de cada uno, como lo habíamos hablado. Y a esa tarea yo le identifico peligros, le evalúo los riesgos y establezco controles. Por ejemplo, tengo un proceso de construcción, una actividad que se llama estructura y una tarea que es trabajo en alturas. Pare de contar. Pero lo que me dice el paso a paso de la ATS es esa tarea de trabajo en alturas, divídela en pasos y a cada paso hágale otra vez identificación de peligros, evaluación de riesgos y establezca controles, capacite a la gente, divulgue, registre y documente y actualice en el caso que sea necesario.
¿Ok? Entonces, volvemos al punto. Yo puedo coger la estructura de la GTC 45, entonces me voy a ir acá a un Excel que ya les tengo abierto, ¿sí? Entonces, según mi GTC 45, yo debo, por metodología, yo puedo llegar hasta acá, ¿ok? Pero si yo quiero coger esta misma matriz o esta misma estructura para sacar el ATS, entonces yo voy a sacar una tarea que se llama trabajo en alturas, ¿ok? Entonces vamos a abrir acá. Entonces yo digo que mi tarea es igual, vamos a colocarlo acá para no enredarnos. Listo. Entonces mi tarea es trabajo en alturas, ¿ok? Ahora, ¿cómo divido trabajo en alturas en pasos? Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Entonces, armar el andamio. 2, trasladar la herramienta. Ahí me disculpan, pero estoy escribiendo afán. Otro, subir el andamio. El otro, conectarse. El otro, pintar. Listo. De alguna manera u otra, lo que me dice la ATS es, de esta tarea a la que tú ya le identificaste peligros y le evaluaste los riesgos de acuerdo como a esta estructura que ya hemos explicado en otras conferencias, probabilidad, consecuencia, debilidad, exposición, bla, bla, bla. Entonces, a esa tarea, divídala en pasos más pequeños y a cada paso, entonces arrancamos. ¿Cuál es el peligro al armar? Vamos a hacer el ejercicio con una sola porque no nos da el tiempo. Entonces, ¿qué peligros podemos tener en armar el andamio? Entonces, vamos a decir que podemos tener mecánico por golpes o lesiones con herramientas y vamos a decir que tenemos biomecánico por posturas, por el sobreesfuerzo, cargar el paral, la diagonal, la horizontal, etc. Vámonos con estos dos por tiempo. Listo. Entonces, ¿qué tan probable es tener? Entonces empezamos por probabilidad, por consecuencia. Entonces, probabilidad por consecuencia igual a nivel de riesgo, bajo la estructura de la GTC 45. Lo mismo, probabilidad por consecuencia y el nivel de riesgo. Y después de que yo tenga el nivel de riesgo, establezco controles, que de acuerdo a la jerarquía de controles de la GTC 45, yo puedo hacer eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP. O no, yo no quiero adoptar la GTC 45, entonces yo me voy con controles fuente, medio y trabajador. Puedes hacerlo así, fuente, medio y trabajador. Porque como te digo, no hay un esquema metodológico para el ATS específico. Entonces tú puedes adaptar metodologías existentes para que tú crees tu propio escenario, tu propia estructura, siempre y cuando documentes, registres y funcione. ¿Ok? Entonces, esto es de alguna manera u otra la estructura que nos pide la GTC, el tema de los ATS como tal. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la 4116? En algunas conferencias hemos visto que la NTC 4116 de alguna manera ya no está vigente para el creador, que en este caso, pues, por darle los créditos al autor, es el Instituto Técnico Colombiano de Normas Técnicas, que es el ICONTEC. Entonces, la NTC 4116, cuando tú la buscas en el ICONTEC, dice resultado no existente, o sea, esa NTC ya no está ya no se comercializa como tal. Pero eso no significa que la metodología esté derogada o que la metodología no funcione. Es una guía que te sirve como guía metodológica y la puedes utilizar sin ningún inconveniente, porque no hay un marco legal que te obligue a usar la GTC 45, la NTC 4116, RIGS, Pepito, Sutanejito, no lo hay. Entonces, la 4116 la puedes utilizar como metodología, así ya no se comercialice o no esté vigente por el creador como tal, pero la estructura, la metodología te puede funcionar. Ya respondo tu pregunta, Adaluz, con respecto a los ATS, la firma, no creas que te he olvidado. Y por acá, Karin Joana, buenos días. Si la actividad a realizar es conducción, ¿hay alguna ATS que se pueda implementar? Ya lo miramos. Entonces, dentro del escenario de la 4116 nos habla de tareas críticas. Y las tareas críticas están asociadas a gravedad, o sea, qué tan severa es, más repetitividad, qué tan repetitivo, qué tan continuo es, más la probabilidad. ¿Qué diferencia hay entre la NTC 4116 y la GTC 45? Que la NTC suma y la GTC 45 multiplica.
Son dos metodologías que tienen el mismo concepto, probabilidad por severidad, solo que acá metemos un tema de repetitividad. Y en la NTC se suma y en la GTC 45 se multiplica. Para que al final, pues los resultados que nos dé multiplicando o sumando, pues nos dan un lineamiento de cuál es la criticidad de la tarea en este caso o cuál es el nivel de riesgo en la GTC 45. Entonces, por ejemplo, aquí está la tabla de la NTC 4116, que como les digo, es una herramienta que yo utilizo para mis ATS o utilizo en las capacitaciones como tal, pero es libertad de cada uno de ustedes utilizar la metodología que mejor consideren. Entonces, aquí me habla de gravedad más repetitividad más probabilidad y eso me da una criticidad de la tarea. Erika, pero entonces matriz de peligros, ATS y tareas críticas y tareas de alto riesgo y actividades de alto riesgo, me voy a enloquecer. Hombre, pues nos vamos organizando poco a poco y arranco el marco normativo. A mí me obligan a identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles. Pare de contar. La metodología la defino yo. Clasifico mis actividades de alto riesgo y las priorizo porque eso me dice el decreto 2090 y eso me dice el 1072 que deben ser priorizadas. Luego reviso y analizo mis tareas de alto riesgo, que ya las hemos visto, alturas, confinados, no sé qué, y priorizo por recomendación o por instinto o por sugerencia de lo que hemos analizado en estas conferencias. Y entonces ahora las tareas críticas también les hago una evaluación o algo. Ok, puedes utilizar esta metodología para tus ATS y dejar en tu matriz de peligros las actividades y tareas de alto riesgo. Igual, como te digo, la GTC 45 solo te obliga, o bueno, perdón, te obliga no, te deja el paso final es la tarea. Mientras que en el ATS debes desglosar la tarea en pasos más pequeños, como lo acabamos de ver. No importa cuál utilices, lo importante es que llegues al punto de identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles. Entonces, controles, puedes hacerlo con la GTC 45, que si ustedes se fijan en la estructura de la GTC 45 tiene dos escenarios, que puede ser controles existentes, fuente medio trabajador o los controles a implementar, las medidas de intervención que son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. ¿Qué es importante que tengan en cuenta, mis niños, mis asistentes queridos? Que deben documentar. Porque si ustedes cogen la metodología de la GTC 45 para identificar, pero para evaluar utilizan la de la NTC 4116, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que deben ser coherentes la alineación o la estructuración de las metodologías. Mi recomendación, utilicen una y adáptenla o adóptenla. Adoptarla es tal cual, adaptarla es tener la base y adaptarla a tus necesidades, ¿ok? Entonces, pues ahí establecemos los controles como tal. Entonces, volvemos al punto. Aquí tengo trabajo en alturas, construcción como tal. Artículo 15 de la 4272, permiso y ATS de acuerdo a la estructura que tenemos. Acá, permiso y ATS. Yo me voy a ir a un ejemplo que muchas gracias a los chicos que siempre me están permitiendo tener esta información. Pues aquí se tapa la información de los proyectos pues por obvias razones. Pero digamos que aquí tengo unos ejemplos de unos ATS que me enviaron de obra. No vamos a cuestionar si están bien, no vamos a cuestionar que están mal. Son ejemplos que se pueden de alguna manera adaptar, acoger, revisar, etc. Entonces aquí tenemos, bueno, la fecha, el formato que ustedes le quieran dar a la estructura. Y aquí habla de secuencia ordenada en pasos. Entonces aquí vienen los pasos que habíamos hablado. Entonces de alguna manera esta tarea que vamos a hacer acá está asociada a un tema. Esta es de, espérame que me perdí. Este es el de estructura. Vamos a mirar estructura y luego acabados. Estructura porque las fotos que estoy mostrando son de estructura. Entonces, fíjense que aquí hablan de secuencia ordenada en pasos. Entonces, esta persona, este coordinador de trabajo, este SST, como ustedes lo quieran llamar, considera que los pasos para la instalación y montaje de estructura metálica es capacitación preoperacional, alistamiento de herramienta, traslado de herramienta, alistamiento del área de la zona de carga y descargue, señalización del área, soldadura, posicionamiento específico para la viga, la escalera, amarre,
izaje de carga, aseguramiento con guayas, prueba de tintas, amarre de la carga, operación y manejo, izaje de carga, ubicación y izaje, desenganche de la viga, ubicación y plomado y nivel del elemento, ubicación y plomado. Bueno, acá me puedo demorar un montón leyendo como todo el tema. Finalizando con instalación de la lámina, orden y aseo. Entonces, acá hicieron 23 pasos para una tarea que en teoría está asociada a instalación y montaje de estructura metálica, que sería una actividad, por decirlo así. La tarea sería trabajo en alturas y por lo que leo en el tema de punteo y esto, soldadura como tal. Estaríamos hablando de este ejercicio. Entonces tengo dos tareas, trabajo en alturas y soldadura o trabajo en caliente como tal. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que me está diciendo acá el paso a paso? Identifique las tareas, ya las tengo identificadas, que es la que está arriba, la actividad, la tarea, y sepárenla en pasos. Y aquí están los pasos. ¿Qué sugeriría yo a este ATS? Que aquí nos hace falta, ya identificaron el peligro. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, amarre de la carga. Entonces me identifica peligros biológico, físico, psicosocial, biomecánico, fenómenos naturales, rotura de eslingas, caída de personas a diferentes niveles y inestabilidad de carga. Digamos que aquí hay una mezcla entre peligros y factores, pero digamos que no, vuelvo y digo, no estamos cuestionando, estamos aprendiendo entre todos. Luego dice las consecuencias, fracturas, golpes, caídas, machucones con la carga, etcétera. No estoy cuestionando si la palabra machucón está bien o no, estoy leyendo lo que me han enviado para hacer el ejercicio práctico. Y luego habla aquí en los controles requeridos, dice inspecciones de eslingas, establecimiento previo de puntos de anclaje, amarres de vientos como tal. ¿Y quién es el responsable? Entonces, fíjense que aquí hay algo importante con el ATS. Insisto, esto es un ejercicio académico y quiero es para que hagamos el ejercicio como tal. Fíjense que el amarre de carga sería un paso de esa tarea que estamos analizando arriba. Y aquí me identifican un montón de peligros, biológico, físico, y me hablan de unas consecuencias y cuáles son los controles. Pero ahí es donde entra la aplicación directa de la metodología. Voy a poner un ejemplo. Mi control dice inspección de eslingas, establecimiento previo de puntos de anclaje, amarres de vientos. Ese es el control que establece la persona. Bien. Pero si lo asocio al peligro que están identificando, este peligro estaría asociado, por ejemplo, a la caída de personas o a la inestabilidad de la carga, que estaríamos hablando de trabajo en alturas y un tema de mecánico por movimiento de piezas y elementos. Pero no hay control para biológico, físico, psicosocial, biomecánico, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta en el ATS? Que se vuelve una estructura como una mini matriz de peligros. Entonces, si a la tarea le identificas biológico, ¿cuál es la consecuencia del biológico y cuál es el control para biológico? Si le estableces fenómenos naturales, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el control a fenómenos naturales? Así funcionaría. O sea, se vuelve un tema de peligro por cada paso y riesgo por cada paso. Ahora, ¿qué nos falta acá también? La evaluación de riesgo. Es decir, ¿qué tan probable, en el caso de la GTC 45, probabilidad por consecuencia, qué nivel de riesgo me da? O en el caso de la NTC 4116, gravedad más repetitiva más probabilidad, qué nivel de criticidad me da? Faltaría esto en el ATS. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? No hay una estructura definida como tal desde un marco legal, pero nos podemos guiar de metodologías existentes. Y las dos metodologías que estamos analizando hoy es GTC 45 y NTC 4116. Entonces, después de que identifique mis tareas en mi matriz de peligros, hago como una mini matriz de peligros con el paso a paso de esas tareas y hago evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Eso sería una oportunidad de mejora para este ATS que muy amablemente nos han suministrado dentro del contexto. Ahora, me decía por acá Adaluz, ¿y las firmas? Ok. Insisto dentro del escenario. Acá están las firmas, obviamente están tapaditas. ¿Qué es lo importante que tengan en cuenta? No hay un marco legal que reglamente que se deba firmar el ATS o quién lo deba firmar. Por eso en la pregunta 1, marco legal para la firma de un ATS no se define, contestó el 15% y D es la respuesta correcta. No se define el tema de las firmas, en este caso del ATS. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos o hacemos?
Ay, espérenme que yo no sé qué le pasa, de pronto es mucha información y se me bloqueó el computador. Entonces, de acuerdo al escenario que estamos trayendo, que es la 4272, la que de una manera u otra nos habla del ATS, pues sigo con la línea de la 4272 y miro el artículo 15 donde me habla de firmas del permiso de trabajo. Entonces, el artículo 15 me dice, de la 4272, me dice permiso y un ATS, ¿ok? Pero no me da una estructura de un ATS, me habla de que escoja la metodología que considere. ¿Vamos bien? ¿Está ahí? Listo. Si sigo con la línea, el artículo 15 me define en los numerales 15, 16, 17 y 18 qué firmas deben ir. Entonces yo lo que hago es un símil, pues tengo un requerimiento de firmas del permiso de trabajo y ese permiso de trabajo me exige un ATS, pues el equivalente a las firmas del permiso debería ser el equivalente a las firmas del ATS. Es una recomendación porque, insisto, no está reglamentado. Tú lo puedes estructurar en tu procedimiento de ATS. Entonces, la va a firmar el coordinador de CISOMAS, SST y los trabajadores. No pasa nada porque no hay un marco legal que te obligue a que firme todo este mundo de gente. Pero en el caso de la 4272, sí debe firmar ¿quién? Los trabajadores, la persona que autoriza el trabajo, en el caso sería el coordinador de alturas de alguna manera, perdón, la persona técnica, el maestro, el residente técnico, quien autoriza, el director de obra, bueno, no sé, la persona responsable del plan de emergencias y el coordinador de trabajo en alturas, o en el caso de ISAGE o el tema, el coordinador. Entonces, hay 4 firmas que deben estar: trabajadores, el que autoriza, el de la emergencia y el coordinador. Entonces, esas 4 firmas que están obligatorias en el permiso de trabajo, pues se sugieren en el ATS porque el ATS está obligado dentro del permiso de trabajo. No sé si me hice entender con este enredito, pero bueno, creo que sí. Entonces, Alba Luz, ya respondí tu respuesta. En este caso, no es obligatorio que nadie firme el ATS porque no hay una norma que te obligue, pero por análisis lógico y por consecuencia, el documento se considera registro o elemento probatorio cuando hay una firma que lo soporte, ¿ok? Entonces, bajo la estructura que estamos viendo, pues entonces en la 4272 hay unas firmas obligatorias en el artículo 15 para permiso de trabajo. Y como el ATS es un anexo, un documento adicional al permiso de trabajo obligatorio en la 4272, pues pueden firmar las mismas personas el permiso y el ATS. Ahora, ¿qué pasa en las tareas que no son de trabajo en alturas? O sea, voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo corte de placa en piso, o estoy haciendo enchape en piso, o estoy haciendo pintura en piso, etcétera. Ok, pues entonces yo podría decir, pues, ¿quién sería el coordinador de alturas si no hay coordinador de alturas, si no es alturas? Bueno, no firma el coordinador, pero si hay unos trabajadores, si hay quien autoriza la tarea como tal y el plan de emergencias en este caso y la persona que coordina la actividad, no sea el coordinador de alturas, sino como el CISO o el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, HCE o como lo llamen en sus proyectos, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas es importante que tengan en cuenta que de una manera u otra esto lo pueden hacer como un símil. Olson Archila, el ítem 16, la persona que autoriza el trabajo puede ser el mismo coordinador de alturas. Muchas gracias por tu pregunta, Olson. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí cuando hablamos de la persona que autoriza el trabajo y si abajo me habla del coordinador de trabajo en alturas, digamos que aquí puede haber una ambigüedad desde el término jurídico en cuanto al término persona que autoriza. Yo, Erika Serrano, como lo veo o como lo interpreto o como lo ejecuto, es quien autoriza la tarea desde la parte técnica, porque la parte técnica debe estar involucrada en los procesos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los mismos, ¿ok? Entonces, digamos que para mí sería el maestro, el residente de obra, el oficial, la persona que esté como a cargo de ese grupo de trabajadores o de esa tarea, de ese paso a paso como tal. Y el 18 estaría asociado al coordinador de trabajos en alturas. Ahora, cuando no es altura, sino otra actividad, pues podríamos decir que es la persona que autoriza, es el responsable, el inspector CISOMA, el residente HCE, como lo quieran llamar. Así lo manejo yo.
Pero realmente aquí cuando dice nombre y apellido de la persona que autoriza el trabajo, podría interpretarse como el coordinador de alturas, porque el coordinador de alturas es quien autoriza las tareas o el trabajo en alturas después de haber verificado que se cumpla como todo el lineamiento, ¿ok? Entonces sería una buena consulta para hacerle al ministerio, en este caso, como no está definido quién es esta persona que autoriza, pues lo podemos hacer como consulta. Pero en mi caso, quien autoriza la tarea es esa persona que da el aval desde la fundida, la parte técnica, vamos a armar esta estructura, vamos a fundir este andamio, este muro pantalla, este dado, esta cimentación, viga canal, bla, bla, bla. Y abajo estaría el coordinador de alturas o el coordinador HCE o el coordinador o inspector o residente cuando no sea trabajo en alturas. Espero haberte dado respuesta a tu pregunta, Olson. Finalmente, tenemos un proceso sancionatorio. Entonces, esto ya lo hemos visto en otras conferencias, no lo voy a detallar para poder hacer el ejercicio que estábamos pendientes de hacer. Entonces, bajo el ejercicio de las sanciones tenemos el decreto 4472, perdón, me fui por acá, y en lo que dice el decreto 72 del 2015 y la ley 1562. Pero Erika, tú me estás diciendo a mí que el ATS no es obligatorio en una tarea de diferente alturas. Entonces, ¿por qué me van a sancionar? Ojo, la sanción estaría relacionada por no hacer la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos. No estaría asociada porque tengas o no un formato de ATS en cualquier tarea diferente a trabajo en alturas, porque en trabajo en alturas la 4272 sí te obliga a tener un formato de ATS. Entonces, si no tienes un formato de ATS dentro del permiso de trabajo, estás incumpliendo el artículo 15, la 4272, y automáticamente tienes una sanción. Pero en construcción tenemos muchas tareas que no están asociadas a trabajo en alturas. Entonces, no te podrían sancionar porque no tengas un formato de ATS para una tarea que no sea trabajo en alturas. Sin embargo, mi recomendación es que así como implementan el ATS para trabajo en alturas, implementen el ATS por lo menos para todas las tareas de alto riesgo y las tareas críticas que ustedes tengan dentro de, y las actividades de alto riesgo y las tareas críticas que ustedes tengan dentro de su proceso. Ahora, me preguntaba por acá una asistente, el tema de la conducción. En el caso de la conducción, acá, Karin Joana, ok, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de conducción? Que veo que me preguntan mucho ese tema de conducción en las conferencias. Es que no hay un marco legal que te obligue. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que son los planes estratégicos de seguridad vial y como toda esta estructura, no te obligan a tener un ATS. Todas las tareas que tú hagas, todas las actividades económicas que tú hagas en este país deben tener una identificación de peligros, evaluación de riesgos y un establecimiento de controles. Y eso tú lo manejas en tu matriz de peligros. Pare de contar. Pero las tareas como conducción, cocinar, recepción, etcétera, si tú quieres y deseas, le puedes incluir el ATS como una medida de ir más allá de lo que te pide el marco normativo. Insisto, el marco normativo te pide identificar peligros, evaluar riesgos y controlar los riesgos. ¿Con qué metodología? Tú lo defines. GTC 45, pero también puedes utilizar la 4116. No pasa nada, porque la norma no te obliga a establecer una metodología específica, sino una metodología. Ahora, Erika, entonces más bien yo voy a hacer un montón de ATS y con ese montón de ATS armo mi matriz de peligros, bienvenido sea. No, yo tengo mi matriz de peligros y yo de ahí voy de mi matriz de peligros voy a sacar los ATS, también lo puedes hacer. Por acá me está escribiendo alguien, la 491 exige realizar el APA, que significa el análisis de peligro por actividad en términos prácticos, es una ATS, o sea que se evidencia alturas y para confinados. Ok. Gracias, ingeniero, por el aporte. Entonces, lo que nos está mencionando el ingeniero Julio Ricardo como tal, que me está escribiendo por interno, es que en el tema de espacios confinados también habla de APA, digamos que es un tema de análisis de peligro también asociado a la ATS, pero pues digamos que no lo incluí por el tema de tiempo, pero bueno, muchas gracias, ingeniero. Les recomiendo entonces dentro del ejercicio de la 491 que analicen también el tema del análisis de peligros por actividad, que se llamaría APA, que sería el equivalente a la ATS, pero pues hoy hicimos el ejercicio con alturas, lo podemos hacer en una próxima oportunidad con confinados. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, dentro del contexto de lo que estamos hablando el día de hoy como tal,
Tú puedes hacer el ejercicio que consideres necesario siempre y cuando le des cumplimiento al escenario que estamos viendo de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Dice, el residente HC de la tiene firma obligación del ATS para liberar el permiso de trabajo. No entendí mucho la pregunta, pero podemos apoyarnos en lo que dice el artículo 15 de la 4272 en cuanto a los que deben firmar este ejercicio. Sandra Carrillo, perdón Erika, entonces ¿en qué actividad que no sea tarea de alto riesgo podrías dar ejemplos? Ok, vuelvo y digo, ustedes pueden desarrollar cualquier actividad y a cualquier actividad le pueden hacer ATS bajo lo que ustedes consideren como criterio. Cualquiera, cocinar, pintar, soldar, mecánico, a cualquiera ustedes le pueden hacer ATS. Lo que les insisto es, lo hacen por convicción desde la estructura de su análisis de identificación de peligros, se me fue el tiempo, identificación de peligros y análisis de riesgos y todo el rollo, ¿cierto? Pero no les pueden generar una sanción porque no tengan una ATS. En tareas diferentes a lo que estamos hablando en este caso la 4272. Si quieren en la próxima conferencia que tengo que es permisos de trabajo, analizamos los dos contextos de alturas y confinados, analizando permiso, ATS o análisis de peligro por actividad para que lo podamos extender un poquito más. Leslie Melisa Trujillo me escribe un signo de interrogación. Leslie, no entendí tú, si es que me preguntaste antes. Ah, aquí sí, perdóname, Leslie, ya te estaba siguiendo. Buenos días, para personal de manejar maquinaria amarilla y obreros de vía, aplica los ATS, vuelvo al mismo concepto, Leslie Melisa. Tú, desde el contexto legal, estás obligado a hacer un ATS para la 4272, ATS como tal. Ya lo veremos el tema de análisis de peligro por actividad en confinados en la próxima conferencia. Pero el ATS como tal, en este momento, en esta conferencia, está obligado para la 4272. Para operar maquinaria amarilla no es obligatorio hacer un ATS. Es obligatorio la identificación de peligro, la evaluación de los riesgos y el establecimiento de controles bajo la metodología que tú defines. Ahora, si tú quieres matriz de peligros más ATS, está perfecto. Lo que no te podrían generar es una sanción por no tener un ATS o una no conformidad, por ejemplo, en el caso de una auditoría, a no ser que tú en tu procedimiento digas que para conducir maquinaria amarilla tú vas a tener ATS y hagas la actividad, no tengas el ATS, eso sí sería una no conformidad porque estás desviando el cumplimiento del objetivo de tu sistema o de tu proceso en este caso, pero desde el marco legal, no. ¿Listo? Ok, se nos acabó el tiempo. Quería mostrarles un momentico esta matriz que teníamos acá. Entonces, dentro del ejercicio que hicimos para el ATS, lo pueden hacer con la estructura de la GTC 45, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Pueden adoptar fuente medio trabajador o pueden hacerlo con eliminación, sustitución, papel de ingeniería. O lo pueden hacer con la NTC 4116, que está asociado a gravedad, repetitividad, probabilidad, que es sumando. Aquí no da como un establecimiento de controles, pero sí la metodología de la ecuación matemática de cómo determinarías la criticidad de una tarea para el ATS. Y en las recomendaciones que hacemos en los formatos que ustedes tengan, una pregunta que me hacen mucho. Gracias a ti, Leslie, por preguntar. Erika, ¿puedo tener ATS estándar o eso toca levantarlo allá en obra, digite y escriba? Pues se me va el tiempo. Ojo, ustedes pueden, así como tienen una matriz de peligros, tener ATS preestablecidos, claro que sí, mientras la tarea sea la misma, el paso a paso sea el mismo, las condiciones sean las mismas, bla, bla, bla. Ustedes pueden tener su ATS, como en este caso, lo imprimen, lo socializan con los trabajadores y toman la firma. ¿Qué es importante? Lo que dice el paso a paso. No es solamente tener el formato como tal, sino fíjense lo que nos dice acá el paso a paso, que me voy a devolver un poquito a ese paso a paso. Identifiquen la tarea, divídanla en pasos, identifiquen peligros, evalúen riesgos, implementen controles, documentenlo y aquí viene algo importante. Comunicación y participación. Nada hacemos con tener ATS muy bonitos, muy bien evaluados con la super metodología, pero si no lo divulgo o no lo socializo con los trabajadores, pues entonces no tiene sentido el objetivo de la prevención de accidentes de trabajo, lesiones o enfermedades. ¿Qué sugiero yo también? Que el ATS lo construyan con los trabajadores para que ellos aporten también sus escenarios y sean muy objetivos también con los peligros posibles. No, es que para hacer este ATS, yo voy a identificar un peligro y es que haya un tsunami y estoy acá en, no sé, en Bogotá.
pues no hay tsunami, ¿para qué lo identifico y le evalúo una probabilidad si es una improbabilidad? Entonces sean muy objetivos con el paso a paso para que no se desgasten, por ejemplo, como en este caso, peligro biológico y el control es inspección de slingas, por ejemplo. Pues, obviamente tiene que ser peligro, riesgo, control y todo en la misma línea. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. 176 participantes alrededor, muchas gracias. Nos vemos el 20 y el 27 con más conferencias como esta. Y bueno, vámonos con el sondeo. Ingeniera, así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Pau, ¿te quedaste congelada? Ah, ya. Perdón. Vamos con la primera pregunta. Según el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, quien debe firmar un ATS en obra es A, responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra, B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, C, trabajadores, D, no se define. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Si hay más preguntas, puedo resolverlas en este pequeño espacio de tiempo. Jorge Alexander dice muchas gracias. Leli Melissa, muchas gracias. Vamos a ver, hay más preguntas por acá. Ingeniera, mil gracias y muy sustanciosa toda la información. Gracias a ti por acompañarnos. Estos son los resultados de nuestra primera. A, responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra, 48%. B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 8%. C, trabajadores, 8%. D, no se define, 36%. Ingeniera, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Me encanta cuando las conferencias logran ese impacto de subir de un 15% a un porcentaje mucho más alto, en este caso 47-50%. Efectivamente, no se define un marco legal para la firma de los ATS, entonces pueden guiarse con el artículo 15 de la 4272 o lo que veremos en la próxima conferencia de espacios confinados con análisis de peligro por actividad. Entonces, no lo define. Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos, segunda pregunta. ¿La metodología de un ATS es obligatoria desde algún marco legal? A, verdadero, B, falso, C, no se define. 15 segundos y conocemos resultados. No confundan, la metodología de ATS es obligatoria desde algún marco legal. Pilas que esa pregunta tiene cascarita, no se me dejen confundir. Con los resultados. A, verdadero, 54%, B, falso, 11%, C, no se define, 35%. Ingeniera, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Creo que los confundí más. La metodología ATS obligatoria desde algún marco legal, inicialmente han contestado a 87% verdadero y ahora me bajó el verdadero. Ojo, desde el marco legal de la 1072 de sistema de gestión, no. Pero sí hay norma que habla de la ATS y la analizamos el día de hoy, que fue la 4272, y en la próxima hablamos de la 491. Entonces sí hay un marco legal que obliga a tener un formato de ATS y hoy lo vimos que es la 4272. Entonces la respuesta correcta es A, verdadero. Listo, ingeniera, muchas gracias. Tercera y última. Nanda. La metodología obligatoria de una ATS es A, GTC 45, B, NTC 4116. C, no se define. 15 segundos y conocemos resultados. Luisa Fernanda me pregunta, ingeniera, ¿el ATS lo manejo semanal? ¿Está bien? ¿No cambia las condiciones y lugares para la misma actividad? Buena pregunta, de pronto no se me olvidó decirla. No hay una periodicidad establecida porque la GTC 45 no establece, la NTC 4116 no establece y en la metodología, en la 1072 habla de una identificación de peligros y evaluación de riesgos mínimo anual. Ok, pero lo aplicamos a la matriz. En el caso de ATS no hay una periodicidad, deberías definirla tú. Puede que lo hagas diario, puedes que lo hagas semanal, mensual, eso depende de cómo analices tú las tareas y cómo te dé el ATS, la criticidad de la tarea o el resultado de la evaluación de riesgos. No te podría decir hazlo semanal, diario, mensual, porque pues eso depende de muchas condiciones. Eso lo defines tú dentro de tu proceso, dentro de tu análisis y pues cuál sería el control establecido para el control de riesgos, en este caso el ATS. Perdón, ¿listo? Listo, ingeniera, estos son los resultados. A, GTC 45, 22%, B, NTC 4116, 15% y C, no se define, 63%. ¿Cómo nos fue en esta tercera? Ingeniera Erika. Perdóname que me están haciendo una pregunta por interno. Perdón, me fui, señora. ¿Cómo nos fue en esta tercera pregunta?
Ok, dentro del contexto de la tercera pregunta, efectivamente no existe una obligación desde la normatividad a utilizar o la GTC 45 o la NTC 4116, o sea que la respuesta correcta es C, no se define. Voy a responder aquí una pregunta que me hicieron por interno y es, ¿cuándo validan, quién valida el ATS desde un ente externo? Me hablan de interventorías o cliente. Ojo, el ATS es un documento de un proceso del sistema de gestión interno tuyo. Si una interventoría o un cliente te dice, está mal, no me sirve, no me gusta como tal, tienes dos opciones. Uno, validar, oye, es mi proceso, es mi formato, así lo manejo yo y es mi responsabilidad. O acatar las recomendaciones porque pueden ser una recomendación contractual donde contractualmente dice que la interventoría puede incidir o especificar este tema de formatos o documentos. Entonces ahí validas tú las dos opciones y qué negocias, a qué llegas de negociación con esta interventoría o con este cliente. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por el espacio, por todo el apoyo que nos han dado y bueno, nos vemos el 20 y el 27 con conferencias similares a esta en otras comunidades. Gracias. Ingeniera Erika, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa te invita a vivir la prevención de manera moderna, práctica y efectiva. Visítanos en el Hub de Innovación en tu ciudad, un centro tecnológico en realidad virtual en el cual puedes aprender de manera real con diferentes simuladores. Contamos con zonas de aprendizajes como son zona de competencias técnicas, zona de competencias cognitivas y zona de competencias en salud. No esperes más, reserva tu espacio para que puedas participar junto con tu empresa. Escanea el código QR que aparece en pantalla o copia el enlace en la sección de preguntas y selecciona la ciudad de tu interés. Recuerda, es completamente gratis. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva.
Colombia, potencia de la vida.